Sí, muy buenos días, jóvenes. Permítame expresarle esta clase en este día, ¿verdad? Que tengan un buen día. El tema que tenemos acá es análisis financiero, ¿verdad? Utilizando la razón seca, razón disponible o razón de disponibilidad, ¿verdad? Así es que vamos a presentar ese trabajo. Dice acá el pensamiento, dice, jóvenes, la profesión que Dios nos regala debe estar enfocada a suplir la necesidad de los demás, sobre todo de los más débiles y necesitados. Deja de lado la prepotencia, el orgullo y tu profesionalismo inútil que solo hace daño a los demás. El que no nace para servir, no sirve para vivir. Bueno, algo que nos quede de este pensamiento, ¿verdad? Dios te regala todo eso que haces, ¿verdad? Todo ese poder que Dios te da, enfócalo al servicio de los demás. Si no lo haces, ¿verdad? Si estás ahí de orgulloso, ¿verdad? Con tu profesión, porque sos licenciado, porque sos doctor, porque sos máster, porque sos esto, no servís, ¿verdad? Tu servicio debe ser con humildad, sobre todo destinado a servir a esas personas que te necesitan. Si no haces eso, como dice acá, el que no nace para servir, no sirve para vivir, ¿verdad? Así que continuemos la clase. Prueba del ácido cociente seco, ¿verdad? Habíamos visto la razón circulante. Fácil, ¿verdad? De encontrar la razón circulante. Dice el primer refinamiento de la razón circulante es el cociente seco o prueba ácida, ¿verdad? Es un refinamiento. Es una forma de medirnos más si estamos trabajando bien o no, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual la prueba del ácido? La prueba del ácido, ¿verdad? Dice que va a ser igual, la prueba del ácido va a ser igual a dividir el activo disponible más el activo exigible. Activo disponible más el activo exigible, ¿verdad? O sea, que le estamos restando al activo circulante, le estamos restando los inventarios. Todo el inventario se lo estamos quitando en este caso. Entonces, activo disponible en caja y bancos, activo exigible, lo que nos deben los clientes, los documentos por cobrar, las cuentas por cobrar, sobre el total del pasivo circulante, ¿verdad? Acá tenemos el total del activo, ¿verdad? Y total del pasivo, más capital. Aquí está. Tenemos la industria del cristal. Balance general 31 de diciembre del 2020, ¿verdad? Tenemos que el activo circulante es $900,000 sobre $450,000. Entonces la razón circulante, aquí estamos encontrando la razón circulante, nos da $2, ¿verdad? Y la razón ácida, el cociente seco, que va a ser igual a los $900,000 de activo circulante, ¿verdad? Menos los inventarios, que son 450,000. Entonces, activos circulantes menos 450,000 de inventario me queda 450,000 sobre el total del pasivo circulante, que es $1, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué significa ese dólar? ¿Qué significa? Que tengo $1 para pagar el dólar que debo. Lo pago y me quedo sin nada. Me quedo a cero. Y en la razón circulante tengo 2. ¿Qué significa ese 2? Que tengo $2, pagar el dólar que debo y me quedo con $1, ¿verdad? Entonces la medida esta, como ven, es más rigurosa, Bien, después tenemos, ya vimos la cociente seco, razón entre el efectivo y el pasivo circulante o razón disponible. Esta es otra medida, razón entre el efectivo y el pasivo circulante o razón disponible. ¿Qué voy a hacer ahora? Dice, es buscar de una tasa más rigurosa. Si llegó a la razón disponible o razón de liquidez inmediata.
donde no solo se dejan de tener en cuenta los inventarios, sino que también los valores por cobrar. O sea que al activo circulante le vamos a restar los inventarios y las cuentas por cobrar, los documentos por cobrar, las cuentas por cobrar y lo que nos deben los clientes. Entonces solo nos va a quedar ¿qué cosa? El activo disponible, lo que tenemos en caja y banco, ¿verdad? En este caso, tenemos activo disponible tenemos en caja 100 y en bancos tenemos 200. Entonces, ¿cuánto tenemos? Tenemos $300, $300,000 de disponible. Y el pasivo circulante sigue siendo los $450,000. Entonces, dividamos 300,000 en 450,000 y me da 0.66. 666 milésimos. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo un aproximado de 7 centavos o de 666,000 milésimas, ¿verdad? Para pagar el dólar que debo. O sea, pago el dólar. En este caso no puedo pagar el dólar que debo, solo puedo pagar un aproximado de 70 centavos y quedar debiendo un aproximado de 30 centavos, ¿verdad? Como ven, esta razón es más rigurosa, ¿verdad? Sin embargo, alguien puede considerar que esos 67 centavos que están ahí es muy significativo, es muy significativo. Esa es la razón a la que podemos llegar acá. Bueno, y ahí tenemos la otra razón de participación de capitales. Esta está hablando sobre la estructura financiera. Ya hemos hablado mucho sobre la estructura financiera. También se le llama de responsabilidad o de endeudamiento. De responsabilidad o de endeudamiento. Esta razón de participación representa la relación en que está trabajando el capital propio de los accionistas con el capital ajeno de los acreedores, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un ejemplo. La fórmula de razón de responsabilidad es igual al capital propio sobre capital ajeno. Capital propio sobre capital ajeno. Si el capital ajeno, acreedores, es mayor que los accionistas, que de los dueños, el capital de trabajo se vuelve escaso y la empresa está expuesta a una crisis. Eso es lógico, ¿verdad? Cuando las deudas son mayores que lo propio, entonces vemos pues que la empresa está en crisis, ¿verdad? Y es probable que la intención sea cerrar la empresa o cualquier otro tipo de situación. Aquí nos está diciendo que una razón menor o igual a 1, menor o igual que 1, indica riesgo para los dueños y los acreedores, puesto que pierde independencia. Si la razón es menor que 1, ¿verdad? Entonces implica que el capital propio es menor que el capital ajeno. Es más, si es igual a 1, también tenemos riesgo, porque apenas estamos en igual categoría con los acreedores y nosotros los dueños. Aquellos tienen 1 y nosotros tenemos 1. Entonces, eso indica pues que hay problemas ahí, ¿verdad? Ello se debe a que una excesiva inversión en el activo no circulante, activo fijo, dice, o inmovilizado, esta razón puede ser relativa o absoluta, ¿verdad? A veces puede estar en una situación de esas porque la empresa pensó invertir más en activo fijo, ¿verdad? Ya hay maquinaria, terreno, edificios, todo ese tipo de cosas, y es lo que puede pasar si nos desbocamos para hacer ese tipo de inversión. Habla que esta razón se puede dividir. Puede hablar de razón relativa y de razón absoluta. ¿Cuándo vamos a entender que esa razón de participación de capitales, ¿verdad? Se puede dividir de dos formas, como razón relativa y como razón absoluta. ¿Cuándo es razón relativa? Cuando el capital propio se divide sobre el capital ajeno a corto plazo. Es decir, cuando estoy dividiendo mi capital, el capital de la empresa, sobre el capital ajeno
a corto plazo. Más que todo, estoy dividiendo mi capital sobre el pasivo circulante, Y la razón absoluta es cuando el capital propio lo voy a dividir sobre capital ajeno a corto y largo plazo. Aquí estoy tomando en cuenta todas las deudas. Capital propio sobre capital ajeno. Y ese capital ajeno es el capital a corto y largo plazo, o sea, el pasivo circulante más el pasivo fijo, ¿verdad? Esa es la razón absoluta. Acá tenemos una, dice Industrias Miramar, estado de composición del capital y del pasivo, dice, ¿verdad? Capital propio, en este caso son 5.083.728 y capital ajeno son 2.548.949, ¿verdad? Total de capital propio ajeno son, o sea, de pasivo más capital, $7.632.226. Ese es el capital, ¿verdad? Ahora, razón de responsabilidad. La razón de responsabilidad va a ser igual a dividir los 5.000, el capital propio, que son 5.083.728,70 sobre el capital ajeno, que son $2.548.000. ¿Cuánto me dio? Me dio 1.99. ¿Qué significa ese 1.99? Que tengo un aproximado de $2, ¿verdad? Para pagar el dólar que debo. ¿Ya? 1.99, pago el dólar y me quedo con 99 centavos. Ese es, ¿verdad? En este caso, la empresa se puede considerar un tanto solvente. La investigación acerca de la relación entre capitales propios y ajenos reside en el deseo de conocer la posibilidad financiera y en dónde se originan las inversiones, ¿verdad? O sea, esa es la razón, ¿verdad? De que nos permite nosotros conocer fácilmente a dónde es que se hizo la inversión. Si de recursos propios o ajenos, ¿de dónde se originó la inversión? Si de nuestros recursos, de nuestro capital o de otros capitales ajenos, ¿verdad? Es preciso saber si esto significa una situación buena o mala. Lógicamente, si la inversión se origina de capitales ajenos, entonces estamos pensando que la empresa está en una situación mala, ¿verdad? Según la experiencia, una razón normal para la industria es de 2 a 1, O sea que prácticamente el ejemplo que tenemos acá es normal, digámoslo así, porque tiene $2 para pagar el capital. En las industrias se considera pues que ese capital es normal. Yo debo tener $2 para pagar el dólar que debo en las industrias, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo. De 4 a 1 para las empresas de utilidad pública, es decir, de 1 a 1, ¿verdad? Perdón, para el comercio nos habla de que la relación es válida, ¿verdad? Que yo debo tener $4 para pagar el dólar que debo, en el caso de las empresas comerciales. Es decir, esta razón implica pues que una empresa comercial debe tener $4 para pagar el dólar que debe, lo paga y se queda con $3. Ese es el análisis, ¿verdad?, que debemos de tomar en cuenta para las empresas comerciales, ¿ya? En el caso del gobierno, mire qué cosa, para las empresas de utilidad pública dice que el gobierno es válido que tenga $1 para pagar el dólar que debe. Paga el dólar y se queda sin nada. Es decir, le han prestado 100 y tiene 100 para pagar. Entonces, por eso es que los gobiernos se endeudan, ¿verdad? Parece que en nuestro caso, por ejemplo, parece que anda por un 75% de la deuda del gobierno, o sea que ya tiene comprometido el 75% del capital del Estado, ¿verdad? Y si llega a 100.000, entonces implica pues que está bien, ¿verdad? Si tiene $1 y paga el dólar que debe, se queda sin nada, pero según el análisis, los gobiernos, pues, está bien, si es una empresa comercial.
En el caso de los bancos, dice que un banco, ¿verdad? Es de 10 a mayor riesgo, mayor debe ser la razón, dice. Está bien, ¿verdad? Que un banco deba $10, ¿verdad? La razón es de 10 a 1. De 10 a 1. Ahí le faltó 1. De 10 a 1. Para los bancos dice, es de 1 a 10. Para los bancos es de 1 a 10. O sea que un banco debe tener $1 para pagar los 10 que debe, ¿verdad? Mire el análisis. Un banco debe tener $1 para pagar los 10 que debe. Y esto es así porque los bancos trabajan con capitales ajenos. Es decir, los clientes que llegan a hacer sus depósitos, ¿verdad? O sea, todo el dinero que el banco presta es dinero de quién, de los que ahorran en él, ya sea a corto plazo, a largo plazo o depósitos a la vista o bien en cuentas de ahorro. Entonces, si un banco tiene $1 para pagar los $10 que debe, pues se entiende que esta razón es favorable para él, ¿verdad? Entonces, claro, ya ha habido problemas en el país donde los bancos deben mucho, no pueden pagar a sus clientes, ya están habido muertos de los clientes porque el banco no tuvo capacidad, le robó su plata, ¿verdad? Ya ha habido un caso de Fincepro, Incepro, por ejemplo, sucedió esa situación hace muchos años ya, ¿verdad? En donde hasta el contador estuvo preso, ¿ya? La razón de participación puede mejorarse a través de, dice, aumentando el capital, ¿verdad? Esa razón la queremos mejorar. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar el capital, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a aumentar? Pidiéndole a los socios que pongan más capital, ¿verdad? O bien, otra manera es pedirle a los socios que retengan o que inviertan sus utilidades. Las utilidades de la empresa que queden ahí en la empresa, que no se las repartan para ir a fregar a Miami, ¿verdad? No, que las queden ahí en la empresa. Esos son los consejos que el administrador financiero debe darle a los accionistas, ¿verdad? Y otra manera de mejorar esa razón es cancelando, ¿verdad? Los compromisos. Hay que cancelarlo. Cancelar un compromiso implicaría que un banco me va a prestar 10 millones, ¿verdad? Pero luego le digo, mire, ya no me lo presta. Ese sería cancelar un compromiso. Implica pues que ese pasivo ya no lo va a tener porque está cancelando su compromiso y si lo adquiere implicaría que estaría en más riesgos todavía, ¿verdad? O bien transformando deudas de corto plazo en deudas a largo plazo, ¿verdad? Esos son los consejos que se dan para que estas empresas mejoren su razón de participación. Transformando deudas de corto plazo en deudas a largo plazo. Me toca pagar 1 millón en un año, entonces voy a negociar con el acreedor para que me lo dé a 10 años. Lógicamente eso implica que los intereses van a aumentar. No es tan fácil también, ¿verdad? Hay que pensarlo bien. Muy bien. Aquí tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos esta situación acá. En lugar de usar números, como lo hemos venido haciendo, de 2 a 1, de 4 a no, de 10 a no sé qué, se usan porcentajes, ¿verdad? Si no querés usar uno de 1 a 1, de 2 a 2, como lo hemos venido haciendo, podemos usar estos porcentajes. Dice, ¿qué pasa cuando una empresa está desde 0 a 20%? O sea que anda en ese rango de 0 a 20%, o sea, suponga que tiene una deuda del 20% de su capital. Entonces dice que se considera que es una empresa desahogada. No hay problema, ¿verdad? No hay problema. ¿Y qué pasa en este otro rango, del 21% al 50%? Dice que es una situación equilibrada, está en equilibrio. Es decir, ¿verdad? Que de los 100 que tiene debe 50. Entonces, dice equilibrio. Pero acá tenemos otro rango, el 51% al 60%. Dice que que la empresa está desequilibrada, lógicamente, ya debe un 60% de su capital, está desequilibrada. Y ahí hay otra situación, otro rango en donde aplica que el 61 al 80%, cuando debe el 80% de capital, ¿verdad? Su capital ya es más del 80% de los acreedores, es una situación delicada.
Y si está en este rango, entre el 81 y el 100%, dice que es una situación insostenible. Ya la empresa, pues, solo queda pues que le cierren, que le pongan a otros acreedores a que le pague la deuda vendiendo la empresa. Más del 100%, déficit patrimonial, déficit patrimonial. Es decir, cuando ya debe más de los 100 que tiene, debe 110 o 101, ya hay déficit patrimonial. Es decir, que el capital, ¿verdad? Ya no alcanza para pagar las deudas que tiene. Entonces, jóvenes, con esta clase que tenemos acá, terminamos esta asignatura de análisis de situación financiera y primero Dios entramos a otra materia que se llama Principios Generales de Economía. Con esta clase termino, ¿verdad? Así es que estudien, ahí está la tarea, estudienla bien, por favor. Gracias, que tengan un buen día.